Hola, buenas tardes. Soy Ani Pérez y me dedico a investigar sobre pedagogía libertaria. Este año terminaré mi tesis doctoral que se titula La educación libertaria en un contexto neoliberal, dilemas, desafíos y oportunidades. Y, y bueno, antes de nada agradecer a Batsac por organizar estas jornadas desde el confinamiento y por invitarme a participar en ellas. Inicialmente la charla iba a ser en directo, pero bueno, como mi conexión a internet es un poco precaria, hemos decidido grabarla y así que no hubiera cortes. Y bueno, luego estaré en directo respondiendo dudas y bueno, leyendo los comentarios y lo que queráis. Y bueno, la propuesta que me hizo Batsac era que diera una charla sobre pedagogía libertaria, conectándolo un poco con la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues dándole vueltas a qué podía aportar desde mi investigación, se me ocurrían varios temas que últimamente me están interesando especialmente y que creo que pueden ser relevantes en este contexto o de interés. Pero antes de entrar en eso, voy a hacer varios apuntes un poco para situarnos, ¿no? Para situar de dónde parto. Como puede haber gente viendo la charla desde cualquier lugar, comentar que en el Estado español las restricciones que están teniendo niños y niñas y adolescentes en relación al confinamiento son mayores que las de las adultas, salvo muy contadas excepciones, no pueden salir de casa. Y bueno, ya se ha escrito bastante sobre infancia y confinamiento, así que no quiero repetir cosas que ya otras han dicho o escrito mejor de lo que lo puedo hacer yo, pero sí que voy a mencionar un par de cuestiones que sirven un poco para entender de dónde parto. En primer lugar, bueno, pues considero, como ya han dicho muchas otras, que no se han tenido en cuenta las necesidades de niños, niñas y adolescentes porque vivimos en un mundo adultocéntrico. No se han tenido en cuenta sus necesidades, como tampoco se han tenido en cuenta muchas otras necesidades de colectivos vulnerables, ¿no? Pero en el caso de la infancia, pues los canales que tienen para expresar ese malestar son muy pocos y para reivindicar sus derechos, ¿no? y expresar lo que están viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir que vivimos en un mundo adultocéntrico? Pues para empezar, que es el adulto el que detenta el poder, que además ejerce sistemáticamente contra los no adultos. Y este poder se ejerce tanto en el plano material como en el simbólico. En el plano material es el adulto el que controla el acceso a bienes y a derechos, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo mucho ahora. Como niños y niñas están ahora mismo completamente dependientes de sus circunstancias familiares y de las decisiones que toman los adultos con los que conviven. Y luego en el plano simbólico, el adulto sirve como referencia y medida de todas las cosas. Y bueno, pues vivimos en un mundo en el que todo lo que tiene que ver con la infancia está estigmatizado, incluso el propio término infantil o infantilizar, y todo lo que asociamos a la cultura de la infancia, como pueda ser el juego, los cuidados. Y de hecho, ser infantil es despectivamente ser demasiado ingenuo, poco serio, inmaduro. Y todo este estigma se está viendo en el tipo de discursos que se están generando sobre la infancia, ¿no? Como incontrolables, irresponsables, que están poniendo en peligro al resto si salen, ¿no? Entonces, bueno, pues este estigma está aquí en el aire, en las decisiones que se toman. Y luego también existen relaciones muy claras entre adultocentrismo y entre capitalismo y patriarcado. Para empezar, el capitalismo se apoya en el adultocentrismo para considerar a niños, niñas y adolescentes como no productivos y como dependientes física, emocional y económicamente, lo que les coloca en una posición subordinada en un mundo de relaciones jerarquizadas, ¿no? En el que además se ensalzan la independencia, la competitividad, ¿no? Y las consecuencias de esto, de esta relación entre adultocentrismo y capitalismo, se están viendo en las decisiones que se están tomando con respecto a la infancia, ¿no? Que como no es productiva,
y es dependiente, pues bueno, no parece que sea importante tener en cuenta sus necesidades. Y luego, en cuanto a la relación con el patriarcado, su alianza con el adultocentrismo pues es de múltiples formas, pero voy a mencionar un par que creo bueno, que es importante recordar en este contexto, pero también siempre. La primera, que en el patriarcado tienen lugar las relaciones de dominación de hombres adultos sobre mujeres y niños y niñas, ambos víctimas de violencia de género a manos de los anteriores. En el patriarcado el padre ejerce una autoridad unilateral, ¿no? Y si esto ya es preocupante cuando no hay confinamiento, en la situación actual, pues no solo nos preocupa las mujeres que están teniendo que convivir con sus maltratadores, sino también niños y niñas que están siendo testigos y víctimas también de esa violencia, ¿no? Que están, pues ya sea directamente hacia ellos y ellas o hacia sus madres. Y luego otra cuestión también en esta relación patriarcado-adultocentrismo es que el cuidado de las criaturas, que como hemos dicho se conciben como dependientes, queda a cargo de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues lo que se esté dando ahora mismo en cuanto a cargas de cuidados de las mujeres, pues todavía se agrava en esta situación de confinamiento. Y luego también coincido con María Andrés Candelas, que además tiene textos muy interesantes sobre infancia y control social y sobre la construcción sociohistórica de la infancia peligrosa, que por los títulos parece que fueran de ahora mismo, pero bueno, tienen ya unos años y son muy interesantes. Y publicó en Twitter un tuit que lo leo literal porque me parece que resume muy bien la situación, ¿no? Con respecto a la infancia. Dice, los niños y niñas como alumnado, vectores, superportadores, hijos, y no como personas con miedos, sueños, propuestas, ideas, tal como dice Camilo Morales, niños y niñas excluidos una vez más de la trama social. Bueno, pues se ha hablado mucho de los niños y niñas como vectores de transmisión, ¿no? Incluso el propio ministro de Sanidad los llamaba así. Entonces, mucho de lo que se está hablando de niños y niñas ni siquiera está hablando de ellos como personas, sino en su relación con otras cuestiones, ¿no? O con otras personas, siempre en relación. Y, con respecto a esto, coincido con quienes están diciendo bueno, que el confinamiento de la infancia está siendo muy duro y no está atendiendo a sus necesidades. Pero también me preocupan ciertos argumentos con los que se está defendiendo que puedan salir, ¿no? Porque me parece que tienen sus peligros. Los primeros tienen que ver con esto de que la infancia es un colectivo especialmente vulnerable. Bueno, pues estoy de acuerdo, pero también creo que es importante no olvidar que hay otros ejes de opresión y que no todas las infancias son iguales, que niños y niñas no forman un colectivo homogéneo y que bueno, pues podemos pensar en infancias privilegiadas con respecto a las situaciones de otras personas adultas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todo este discurso de que la infancia es especialmente vulnerable tiene que incorporar también esta visión de que también hay otros ejes de opresión. Y luego creo que las visiones esencialistas en general que atribuyen a un colectivo unas características determinadas, ¿no? Unos atributos definidos por naturaleza, creo que son muy peligrosas por muy bonitos que nos parezcan esos atributos, ¿no? De la infancia se suele decir bueno, pues que tiene una sensibilidad especial, una bondad que no se ha corrompido, una ternura, bueno, pues una serie de características que nos pueden parecer muy bonitas, pero que son la cara amable de otra serie de cuestiones que no son tan amables. Por ejemplo,
cuando pensamos en la cuestión de género, ¿no? Cuando escuchamos esto de que las mujeres somos por naturaleza más amables o más cariñosas, eso siempre trae la contrapartida de que no podemos expresar enfado, de que tenemos que cuidar del resto, que tenemos que minimizar el conflicto en los contextos donde estamos, actuar como mediadoras, cuidadoras. Entonces, todas estas visiones esencialistas de la infancia, por muy bonitas que a veces parezcan, siempre tienen una contrapartida y son peligrosas. Y, y luego, además, otra serie de cuestiones que me preocupan en esta defensa de que los niños y niñas tienen que poder salir a la calle, de la misma manera que las adultas tienen esa serie de excepciones para salir. Em, Se ha hablado mucho de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Tienen derecho a que también tiene, por otra parte, el discurso de los deberes y obligaciones, ¿no? Pero bueno, son sujetos de derecho, pero se ha hablado menos de que son sujetos políticos. Y son dos visiones necesarias, pero muy distintas. Ambas necesarias, insisto, pero muy distintas, porque mientras que todo lo que tiene que ver con ser sujetos de derechos se relaciona con la protección de la infancia, y muchas veces una protección que no escucha sus necesidades, que presupone necesidades, eh, todo lo que tiene que ver con considerarles como sujetos políticos se relaciona con el protagonismo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto es algo que explica muy bien Marta Martínez Muñoz, que es de ella de quien lo aprendí, por si queréis leer más al respecto. Y también me gusta mucho una frase de Snyders, que tengo aquí el libro, eh, que se titula ¿A dónde se encaminan las pedagogías sin normas? El título en realidad es una mala traducción del francés, porque el francés decía ¿A dónde se encaminan las pedagogías no directivas? Y bueno, es un libro muy interesante, voy a mencionar varias cuestiones que aparecen en él. Y una de las frases que dice es idolatría de la infancia, pero al mismo tiempo rechazo de la infancia, puesto que no nos atrevemos a invitarla a nuestros problemas. Bueno, pues creo que esto resume muy bien, ¿no? No estamos considerándoles como sujetos políticos y, y creo que esto es muy importante y tiene que ver con cuestiones que voy a decir después. Y luego, por terminar esta parte de introducción, con iniciativas en positivo que se están haciendo, hay dos que me parecen muy interesantes. Una de ellas es el informe Infancia Confinada, que precisamente preparando este informe están Marta Martínez Muñoz, a la que ya he mencionado, Iván Rodríguez, que ambos son sociólogos, y luego la abogada Gabriela Velázquez. Y bueno, pues han planteado una investigación sobre cómo están viviendo los niños y niñas y adolescentes el confinamiento, ¿no? Y bueno, pues pusieron un cuestionario a disposición de quien quisiera rellenarlo y bueno, y recibieron muchísimas respuestas, 900 y pico si no recuerdo mal. Y os voy a leer una cita de Marta que aparece en un artículo que se ha publicado en El País, escrito por Diana Oliver, que se titula 7 iniciativas que ponen el foco en los niños en tiempos de confinamiento, por si queréis leer más. Y citan a Marta en el artículo y dice así. Hemos querido escucharlos porque consideramos que son mucho más que sujetos de derecho y tienen la suficiente capacidad de interlocución y criterio para contarnos cómo viven, definen y construyen sus vidas en este periodo de confinamiento. Es una ocasión más para que las personas adultas no sigamos haciendo de portavoces de las niñas y niños. No hay que darles voz porque ya la tienen. Hay que poner a su disposición los mecanismos respetuosos para que se expresen. Bueno, pues el informe todavía no está disponible, están trabajando en él, pero seguro que lo estará lo antes que se pueda y que tendrá conclusiones muy interesantes, seguro.
Y luego otra iniciativa se llama Me Pregunto, autoentrevistas desde el confinamiento. Es una iniciativa de filosofía eh, y es un proyecto que consiste en que han invitado, o sea, es una invitación abierta a personas de entre 5 y 18 años a preguntarse y reflexionar sobre el coronavirus y sobre todo lo que está pasando y las consecuencias que está teniendo. Y bueno, se pueden enviar a esta iniciativa, a este proyecto, entrevistas en formato audio, escrito, en formato ilustrado, bien autoentrevistas hechas por las propias niñas o por sus familias, eh, o sea, o sea, entrevistándoles sus familias. Y en la página web viene un guión con una serie de posibles preguntas y temas por si, bueno, pues por si no se os ocurren preguntas. Y hay 10 entrevistas ya colgadas en la web y son interesantísimas. Las recomiendo, recomiendo que las escuchéis si podéis o que las leáis. Y dicho esto, entro ya en los temas propiamente de mi investigación que creo que pueden ser de interés ahora mismo. Voy a mencionar dos, bueno, voy a desarrollar dos. Fundamentalmente la primera, porque creo que tiene muchas ramificaciones y que, bueno, pues a mí personalmente me interesa mucho y me ayuda a pensar, bueno, pues que, como, qué potencialidades tiene la pedagogía libertaria en este momento. Y el primer tema es la cuestión de el debate entre la no directividad y la contramanipulación. Para las que no estéis familiarizadas con estos términos, voy a explicar un poquito antes. Para empezar, uno de los principios básicos de la pedagogía libertaria es el antiautoritarismo, ¿no? En coherencia con lo que plantea el anarquismo en general, no solo en lo que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? El anarquismo tiene como uno de sus principios sociopolíticos básicos el rechazo a cualquier forma de autoridad jerárquica y a las relaciones de poder que se derivan de dicha autoridad. Sin embargo, no todas las teorías libertarias o anarquistas de la educación entienden el autoritarismo de la misma manera, ¿no? En función del papel que le asignan a la persona adulta, ¿no? Llamémosla maestra, acompañante o profesora o como la queramos llamar, ¿no? Que se han utilizado distintos términos, sobre todo en función del momento histórico. Eh, Ahora se suele utilizar mucho el término de acompañante, aunque también es motivo de debate el término, pero bueno, está bastante extendido. Y en función del papel que se le asigna a estas personas adultas o acompañantes, hay dos tendencias dentro de la pedagogía libertaria. Una es la tendencia no directiva, que también cuenta con bastante apoyo fuera del mundo anarquista. O sea, no toda no directividad es una defensa anarquista. De hecho, está bastante más extendida entre escuelas libres no anarquistas, con una visión igual de la libertad más como libertad individual y sin una perspectiva de clase. Pero bueno, pero dentro del mundo anarquista también hay anarquistas que defienden la no directividad y luego otra tendencia que es la que se llama de carácter sociopolítico. ¿Qué defiende cada una de las tendencias? Bueno, la no directividad lo que defiende es que las acompañantes no deben influir en ningún sentido en niñas y niños. Es decir, que en un espacio no directivo, en una escuela no directiva, las adultas no solo es que no haya actividades obligatorias, sino que las adultas no hacen propuestas ni siquiera de actividades voluntarias y tienen que intentar minimizar al máximo su influencia. Y se apoyan en varios argumentos, para mí se pueden resumir en tres. Un primer argumento es que desde esta perspectiva se entiende que las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas van surgiendo a lo largo de la vida, ¿no? De manera espontánea, por lo que toda propuesta adulta supone adelantarnos a ese momento y forzar el desarrollo, ¿no? Lo que se dice en este argumento se resume en que la influencia adulta está impidiendo
un desarrollo armonioso y bueno, pues como el desarrollo innato que está ya en las criaturas, ¿no? La potencialidad de desarrollo que tienen. Un segundo argumento es que se defiende que niños y niñas tienen el derecho a decidir qué aprender, cuándo, cómo, con quién, y que apropiarnos de ese derecho en las personas adultas es una forma de autoritarismo. Y luego, un tercer argumento que se utiliza bastante es que todo intento de influir es una forma de adoctrinamiento. Esto es lo que defiende esta perspectiva, que no es la mía. La perspectiva o la tendencia de carácter sociopolítico, que es en la que yo me sitúo, es más partidaria de la intervención adulta, ya sea porque entiende que niños y niñas nacen muy dependientes y que progresivamente van conquistando su libertad, ¿no? Que la libertad no nos viene dada cuando nacemos, sino que es una conquista. Entonces, la adulta tiene que apoyar esa conquista. Y también porque se entiende que determinadas formas de intervención por parte de la adulta son necesarias para conquistar la libertad, que sin ellas es muy difícil que pudieran las peques conquistar su libertad. Y al respecto, Chelu Rodríguez, que tiene un libro sobre pedagogía libertaria que se llama Dejadnos aprender, reflexiones desde la pedagogía libertaria, dice así. Dice, vivimos en un momento histórico en el que una o un peque, desde que se levanta hasta que se acuesta, está siendo adoctrinada en el consumismo, en la obediencia, en el patriarcado, en la competencia, y la realidad nos muestra que esa confianza ciega en la bondad del ser humano es una ilusión, porque tenemos que hacer un esfuerzo personal enorme para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, no reproducir las personalidades que nos dicta el capitalismo. Por lo tanto, esta tendencia, la sociopolítica, aboga por una defensa y práctica explícita de los valores anarquistas. Josefa Martín Luengo, que era la coordinadora pedagógica de la escuela anarquista Paideia, hasta que falleció, decía que tenemos que cambiar las mentes y que para ello hay que manipularlas en contra de su manipulación. Es decir, que si el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo nos manipulan en un sentido, las adultas tenemos que manipular en el sentido contrario. Y esto lo llamaba ella contramanipulación. Bueno, muchas pensamos que a lo mejor no es el término más apropiado o que a lo mejor da una idea equivocada de en qué consiste la contramanipulación. Para mí no es manipulación ni es adoctrinamiento, es lo que hace la tendencia sociopolítica. Tiene que ver más con politizar. Pero bueno, creo que también el hecho de utilizar ese término ha hecho que suscitara más debate y esa parte es interesante. Y entonces, desde esta perspectiva, no solo no están de acuerdo con que toda influencia es adoctrinamiento, sino que lo que se defiende es que pretender no influir es dejar vía libre a un adoctrinamiento favorable al sistema. Que quien menos pretende influir es quien más está adoctrinando, ¿no? Es el argumento contrario. Y como decía, yo me sitúo en esta segunda tendencia y creo que son muchos los peligros de la no directividad. Entonces voy a intentar explicarlos, los he ido como intentando agrupar en distintas cuestiones, pero bueno, como veréis están muy relacionadas todas entre sí. En primer lugar, bueno, defender la directividad me parece que es pues un engaño, ¿no? Que la adulta quiera o no quiera, tiene un poder como adulta e influye quiera o no quiera, ¿no? Que siempre se establece una relación de autoridad entre adultos y niños y niñas, no necesariamente de autoritarismo, pero creo que afirmar que es posible la no directividad es como afirmar que es posible la neutralidad, no, y para mí no es posible, ¿no? Entonces, eso para empezar. Creo que en algunos casos incluso es deshonesto decir que estás siendo no directiva, porque lo único que estás haciendo es invisibilizar los mecanismos de manipulación que estás ejerciendo. Luego, en segundo lugar, porque creo que si no influimos nosotras, otros lo harán.
Si con la intención de no ser adultocéntricas o no ser autoritarias nos retiramos nosotras, con nuestros valores, que son valores que no nos han tocado en un sorteo, sino que son valores que, sobre todo cuando son valores distintos a los dominantes, nos ha llevado un proceso de reflexión, de experimentación, bueno, pues a veces incluso doloroso, ¿no? Y con muchas pérdidas por el camino. Bueno, pues creo que más razón aún para no ser relativistas en términos de valores. Y si nosotras con nuestros valores nos retiramos, ese espacio será ocupado por el sistema, ¿no? Es una trampa, este relativismo es una trampa para inmovilizarnos, para que no hagamos nada porque cualquier cosa está mal, y eso lo único que favorece es el mantenimiento del statu quo. Y bueno, Silvio Gallo tiene una frase que lo resume muy bien, que dice que políticamente asumir una postura no directiva en la educación significa dejar que la sociedad se encargue de la formación sociopolítica de los individuos. Y añade también un poco más adelante, en la mejor de las hipótesis, una escuela basada en tal principio formará individuos ajenos a la cuestión sociopolítica, presas fáciles de los poderosos medios de masa capitalistas. Luego, una tercera cuestión es que la no directividad se apoya en la idea de bondad innata y natural, en la idea de que educar es extraer. Esto lo explica muy bien Carlos Lerena. La idea de que educar es extraer, es sacar las potencialidades que ya están presentes en los niños y niñas. Y bueno, pues esto es tremendamente determinista, es una forma de naturalizar desigualdades y de perpetuar el orden establecido, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Cuando en un espacio no directivo tenemos una niña que se interesa mucho por la lectura, que quiere leer, quiere que le lean, quiere aprender a escribir, y tenemos otra que no. Desde el discurso de la no directividad podemos decir, bueno, es que esta que quiere leer tiene un interés espontáneo, natural en la lectura, y esta no. Y bueno, pues vamos a dejar que siga el curso de los acontecimientos, ¿no? De manera espontánea. Y a lo mejor no nos estamos cuestionando qué estímulos tiene, por ejemplo, en su familia la que lee y qué estímulos tiene la que no lee. Y, y estamos pues obviando que hay multitud de condicionantes sociales que influyen en cuáles son nuestros intereses y nuestros deseos, ¿no? Que están completamente, o sea, que están socialmente construidos. Y bueno, entonces no solo no estamos combatiendo las desigualdades, sino que las estamos naturalizando. Y si consideramos que leer, bueno, pues es una herramienta, ser capaz de comprender críticamente los textos, que es una herramienta que nos permite conquistar nuestra libertad o que puede aportarnos en un sentido emancipador, naturalizar que una peque no tiene interés en eso, pues creo que como mínimo tiene peligros importantes para su libertad. Y creo que es importante plantearnos la pregunta de, en un entorno no directivo, ¿qué elecciones libres hacen niños y niñas de una clase social y de otra? Hay muchas pedagogas y pedagogos, sobre todo desde una perspectiva marxista, que me parece muy, muy necesaria, y que creo que ciertas pedagogías libertarias a lo mejor les ha faltado esta perspectiva, que creo que aporta mucho. Han señalado que niños y niñas de clases populares están en desventaja a la hora de aprovechar la no directividad, porque todas somos socializadas para elegir libremente aquellas opciones que nos mantienen en la posición social que ocupamos, ¿no? de origen. También en esto de naturalizar desigualdades, desde la no directividad se insiste en la necesidad de seguir los deseos y los intereses de los niños y niñas, como decía, como si estos fueran espontáneos, como si el hijo del obrero no tuviera deseos y aspiraciones de hijo de obrero determinadas por su clase social, y lo mismo podemos decir con las aspiraciones en función de nuestro género.
Y según Snyder, el libro que he enseñado antes, tiene una frase que dice: la intervención activa de un maestro es la que puede hacer comprender al hijo del barrendero, resignado a serlo también, y cuyos resultados escolares le designan muy naturalmente para ello, por qué tiene esos deseos y esos resultados. Y con esto, por supuesto, no estoy queriendo decir que la profesión de barrendero no sea una profesión digna, ni mucho menos, sino lo que pretendo es hacer una crítica a los determinismos sociales que conducen a los niños y niñas de la clase obrera a profesiones precarias, estigmatizadas y fundamentalmente manuales, sin posibilidad de otras trayectorias. Y lo que estoy planteando es una crítica al hecho de que estemos aceptando como la expresión de un deseo espontáneo e innato o de una elección libre la reproducción hereditaria de las jerarquías sociales. Y Snyder también insiste en algo que cito literal, porque me parece clarísimo. Dice: de un lado de la escala social brotan las vocaciones de ingeniero, de otra las vocaciones de costurera. Y no observar este reparto es un excelente medio de hacerlo pasar como natural y definitivo. Es decir, que la no directividad está actuando como un medio para legitimar el orden vigente. Como dice Gadotti en un libro que se titula Historia de las ideas pedagógicas, lo podéis encontrar en internet y es un libro maravilloso. Dice: la omisión del profesor, o sea, esta retirada desde la no directividad, se vuelve no una actitud democrática, sino una acción conservadora disfrazada bajo la apariencia del respeto humano. Y bueno, continuando, otro de las críticas que planteo a la no directividad es que, aunque hay muchas maneras de entenderla, ¿no? Y hay prácticas muy distintas y maneras de concebir la no directividad muy distintas, buena parte de ellas se basan en las teorías de Carl Rogers, que se le suele llamar el padre de la no directividad, que era un terapeuta. Y bueno, pues aunque ha influido mucho en las prácticas de las escuelas libres, yo coincido más con quienes afirman que es una perspectiva reaccionaria, la de Rogers, porque lo que plantea fundamentalmente es una transformación interior del sujeto sin cuestionar nunca las estructuras sociales externas. Es decir, lo que se extrae de la teoría de Rogers es que no se trata de cambiar el mundo, sino de dirigirle otra mirada. Si os suena todo el tema de la escucha activa, también bebe mucho de ahí. Y Snyder pone un ejemplo que a mí me parece muy claro en el libro. Cuenta una anécdota, o sea, recoge una anécdota contada por una colaboradora de Rogers, en la que un niño quiere una bici y su padre no se la puede comprar porque no se la pueden permitir. Pero este niño tiene compañeros de clase que sí tienen bici, ¿no? Y entonces se reproduce un diálogo con el padre y, bueno, pues desde la no directividad, desde una escucha activa al estilo de Rogers, lo que hace el padre es como acoger el malestar, ¿no? Pues si el niño dice, pues es que yo quería una bici y tú no me la compras, el padre responde con cosas del tipo, estás molesto porque no puedes tener una bici, como haciendo reflejo de la emoción del niño, ¿no? Y luego al final sí que hay una parte en la que le explica que no pueden comprar la bici porque no tienen dinero para comprarla y que entiende el malestar que tiene el niño, lo entiende, pero no puede hacer otra cosa porque aunque le gustaría mucho comprársela, no puede, ¿no? Y lo que plantea Snyder es, bueno, es que este momento es un momento, no lo plantea así, pero bueno, parecido, eh, esa conversación con una perspectiva marxista que, como decía antes, creo que es necesaria, habría explicado, habría pretendido explicar al niño las razones que hay detrás del hecho de que ellos no puedan permitirse esa bici y sus compañeros sí, por ejemplo, en términos de diferencia de clase entre sus compañeros, ¿no? Entonces, la perspectiva de Rogers lo que hace es básicamente como plantear que, y esto es simplificando mucho, pero plantear que es nuestra mirada lo que hay que cambiar,
que es una cuestión más emocional, de cómo nos enfrentamos emocionalmente a las situaciones que vivimos, que el hecho de transformarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa es que la escucha activa pueda ser una herramienta útil en alguna situación, y otra cosa es que llevemos a la práctica en la escuela una perspectiva puramente no directiva, ¿no? No como una herramienta más, sino como nuestra forma de trabajar constantemente, ¿no? Y esto en muchas escuelas no directivas, la escucha activa es constantemente, ¿no? El acompañamiento emocional, pero no se incorpora esta cuestión de, bueno, de contramanipulación, o como lo queramos llamar, de intervención adulta. Y más allá de este acompañamiento emocional y el establecimiento de límites y demás. Otro grupo de argumentos en relación de crítica a la no directividad es que en muchas escuelas no directivas hay como una especie de desdén a la cultura, ¿no? Y bueno, pues una cosa es que podamos plantear una crítica a la cultura hegemónica o al currículo oficial, y que planteemos que quizá deban ser otros contenidos, otros aprendizajes, otra manera de concebir la cultura. Y otra cosa es que se rechace toda transmisión cultural, como si cualquier transmisión cultural fuera a ser adultocéntrica, opresora, o sometedora de la infancia, ¿no? Y bueno, creo que el movimiento libertario, igual la pedagogía libertaria actual no lo tiene esto tan presente, pero el movimiento libertario, la pedagogía libertaria de hace un siglo, por ejemplo, tenía muy claro que el acceso a la cultura, sobre todo el acceso de las clases populares a la cultura y a determinados contenidos, es emancipador. Insisto, cuestionando qué consideramos por cultura y por qué puede considerarse subcultura a manifestaciones de la cultura popular, y con toda esta crítica, ¿no? Pero el acceso a la cultura, a una cultura crítica, es emancipador. Y bueno, pues otra de las cuestiones que ha defendido siempre la pedagogía libertaria es la educación integral. Y si renunciamos a la transmisión de cultura y planteamos que niños y niñas solamente aprendan lo que espontáneamente, y con muchas comillas, surge de sus deseos innatos, lo que podemos encontrarnos es niños y niñas con una hiperespecialización muy temprana en determinado interés, muy especializados, pero en otras cuestiones en las que aparentemente no tengan interés, mm, pues carencias importantes que pueden ser carencias de herramientas necesarias para conquistar su libertad. Y precisamente, si la pedagogía libertaria ha defendido siempre la educación integral, es porque una educación que integre lo intelectual, lo físico, lo emocional es necesaria para romper la división social del trabajo, ¿no? Y los determinismos sociales de los que hablaba antes. Entonces, para mí es incompatible la no directividad con defender la no directividad con defender la educación integral, al menos si defendemos una no directividad pura. Y vale, luego también en esto de la cultura, sigo con esta cuestión, creo que no podemos renunciar a nuestra memoria colectiva y a los análisis y las herramientas que hemos generado en el pasado, ¿no? En las escuelas no directivas se defiende que el aprendizaje tiene que ser vivencial, es decir, que tú aprendes de las experiencias que vas viviendo, y no, por ejemplo, a través de experiencias ajenas que puedan contarte, ¿no? Coincido en que el aprendizaje vivencial es importante y que está desterrado de la escuela convencional, y que esto tiene consecuencias nefastas, pero también creo que el aprendizaje vivencial no es suficiente y que el patrimonio cultural es muy amplio, eh, y nuestras vivencias individuales es imposible que alcancen bueno, pues a vivenciar todas estas cuestiones que hemos
aprendido colectivamente, ¿no? O que hemos ido generando a lo largo de la historia colectivamente. Mm, Entonces, renunciar a influirnos unas a otras es quedarnos en nuestra vivencia individual, en nuestra visión particular del mundo. Esto llevado el argumento de la no directividad al extremo. Eh, y bueno, y como dice Cornaton, que tengo por ahí el libro, pero creo que no lo tengo tan a mano, tiene un libro que se titula Análisis crítico de la no directividad y dice: a mi juicio, hay algo más serio. La espontaneidad de la no directividad desconoce la significación histórica de las luchas sociales. La verdad que ha surgido como resultado de las largas luchas de los obreros desaparece. Bueno, pues creo que las verdades o los conocimientos que hemos construido colectivamente son importantes y que renunciar a la cultura es quedarnos en una visión muy individual y parcial de la realidad, que va a estar además muy condicionada por nuestra posición social, ¿no? Y, y luego tenía unas preguntas que a veces uso para provocar en esto de que cuando se plantea esto de que toda influencia adulta es o toda transmisión cultural es adultocéntrica. Yo planteo estas preguntas que, bueno, se intuirá cuáles son mis respuestas y yo las planteo sobre todo para provocar reflexión. Mm, la primera es enseñar a las niñas por iniciativa adulta la historia de las luchas obreras. ¿Es adoctrinamiento porque no surge de un interés infantil o es emancipador porque les permitirá desarrollar herramientas necesarias dentro del capitalismo? Y otra pregunta, bueno, otro grupo de preguntas. Si yo quiero educar personas defensoras de lo público o comunitario, esto lo planteo por el contexto actual, ¿estoy adoctrinando o siendo adultocéntrica porque esas son expectativas adultas? ¿O lo contrario, puesto que considero que la destrucción de lo público va a impedirles conquistar su libertad? ¿No? Y luego, para terminar en esto de la cultura, de los argumentos que tienen que ver con la transmisión de la cultura, eh, creo que es necesario dar más espacio a la contrainformación. A veces pensamos que para fomentar el pensamiento crítico en la escuela, lo que hay que hacer es dar cabida a todas las posturas por igual, ¿no? Y esto es algo que se defiende muy a menudo. Yo creo que no. Creo que los espacios que construimos para la infancia deberían ser espacios contrainformativos, es decir, que sean espacios donde puedan encontrar todas aquellas referencias que no encuentran fácilmente fuera de esos espacios, ¿no? No quiero decir, para mí no tiene que darse cabida a todas las posturas y, por ejemplo, creo que hay posturas que están ampliamente recogidas en los medios de comunicación de masas y que si las recogemos en nuestros espacios, que creo que también es una opción, que sea para cuestionarlas, para bueno, pues despedazarlas y ver qué se oculta detrás de esas posturas. Pero no creo que necesariamente haya que dar el mismo espacio a todas las posturas. Creo que hay posturas que ya tienen muchos espacios y que llegan a la infancia de múltiples maneras y que nuestra responsabilidad como adultas en este sentido es eh, aportar todas esas otras referencias que necesitan para conquistar su libertad y que no van a encontrar tan fácilmente, ¿no? Exactamente igual que hacemos con los espacios que construimos para las adultas desde los movimientos sociales. Y digo para las adultas porque aunque en teoría no estén construidos solo para las adultas, en la práctica es lo que ocurre. Y luego, otro argumento de crítica a la no directividad pura es que creo que solo se puede defender desde el privilegio, conscientemente desde el privilegio. En primer lugar, para que la no directividad funcione, es decir, para que una niña aprenda sin intervención adulta, que dudo mucho que pueda no haberla, pero bueno, sin intervención adulta necesita un entorno estimulante. Es decir, los espacios en los que se trabaja de manera no directiva, muchas veces se describen como ambientes preparados, es decir, son espacios que están preparados por la adulta eligiendo unos materiales cuidadosamente, dispuestos de una manera cuidadosa, y creo que ahí ya hay una intencionalidad en la manera, en qué materiales seleccionas, en la manera en la que los dispones, en tu manera como adulta de estar en ese espacio, ya hay una influencia, ¿no? Pero bueno,
estos espacios que se construyen desde la no directividad para las peques son espacios en los que el protagonismo que pierde la adulta lo ganan los materiales, ¿no? Y bueno, y sabemos que la mayoría de niñas y niños no viven en entornos tan privilegiados y estimulantes con esos materiales. Entonces, renunciar al protagonismo, que no creo que la adulta tenga que ser protagonista, creo que tiene que ser una persona más, ¿no? Pero renunciar a la intervención adulta es una manera de poner mucho más peso en lo material, sabiendo que eso no está disponible para la mayoría de niños y niñas. Luego, en segundo lugar, si fuéramos, por ejemplo, mamás bolleras o mamás migrantes o tuviéramos una hija racializada, seguramente sí que intentaríamos, por ejemplo, influirlas para que desarrollaran herramientas de autodefensa antifascista que muy probablemente necesitarán por la familia en la que han crecido. Y además querríamos que las demás familias educaran a sus hijas también para que no se conviertan en posibles agresores o cómplices con su silencio en un futuro, ¿no? Y esto lo podemos trasladar también a la cuestión de la sanidad pública. Si no necesitamos hacer a nuestras hijas conscientes de su necesidad, igual es que en nuestra familia no la necesitamos, ¿no? Que tenemos una situación de privilegio en ese sentido, o que no somos conscientes de que la necesitamos. Pero bueno, como decía al principio, creo que eh, conscientemente solo se puede defender la no directividad desde el privilegio, ahora inconscientemente desde cualquier postura. Luego, para terminar con esta cuestión de la no directividad y la contramanipulación, eh, la no directividad se apoya en un optimismo idealista que no tiene en cuenta la importancia de las condiciones materiales de vida. Hay una cita de Vázquez y Ouri que aparece en este libro de Palacios, de Jesús Palacios, que también lo podéis encontrar en internet y que, bueno, pues es una maravilla. Se llama, bueno, ahí está al revés, se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas. Y bueno, pues desde Rousseau hasta Illich, pasando por Freire, Marx, Engels, eh, Gramsci, Bourdieu, no sé, muchísimos autores. Y es muy interesante. Y bueno, en este libro recoge una cita de Vázquez y Ouri que dice, me parece demoledora, dice, maestros populares confrontados cotidianamente por la miseria, la escasez, la violencia y la opresión, nos resulta difícil compartir el optimismo rogeriano. Rogeriano de Rogers, Carl Rogers, o sea, de la no directividad. Para ellos, en resumen, la no directividad era una pedagogía a la medida de las clases privilegiadas. Y luego, el segundo tema en el que estoy profundizando en la tesis, que creo que también puede ser interesante ahora, y luego en las conclusiones explico por qué estos dos temas, por si a lo mejor no queda claro. El segundo tema, y con este voy a ser muy breve, es el tema de la felicidad de la infancia. Muchas escuelas libres, no directivas, defienden que el objetivo de la educación es hacer a los niños y niñas felices, fundamentalmente ese. Y aunque muchas se consideran apolíticas y no tienen ninguna intención de transformar la realidad sociopolítica, muchas otras sí tienen esa intención, pero consideran, a mi juicio ingenuamente, que si conseguimos que las niñas y niños sean felices, cuando sean adultas, serán buenas personas. Lo resume muy bien estas palabras de Neil. Neil fue el fundador de Summerhill. Summerhill es una escuela libre que está en Reino Unido, que normalmente hay mucha gente que piensa que es una escuela anarquista. Para mí es una escuela claramente neoliberal. Pero bueno, en origen igual, porque tiene ya unos cuantos años la escuela, en origen quizá no estaba tan claro por el momento histórico, pero sí que hacía una defensa de la libertad individual y de la felicidad bueno, que no comparto, ¿no? Y que muchas veces pues se ensalza esta escuela sin tener en cuenta pues igual una perspectiva crítica sobre algunas de las cuestiones que defienden. Y una cita de Neil al respecto de esto de si son felices serán buenas personas de mayores, es esta frase que lo resume muy bien. Neil decía,
Ningún maestro tiene derecho a curar a un niño de hacer ruido con un tambor. La única cura que debe practicarse es la de curar la infelicidad. El niño difícil es el niño infeliz. Está en guerra consigo mismo y, en consecuencia, está en guerra con el mundo. El adulto difícil va en la misma barca. Ningún hombre feliz ha perturbado nunca una reunión, ni predicado la guerra, ni linchado a un negro. Ninguna mujer feliz ha sido regañona con su marido ni con sus hijos. Ningún hombre feliz cometió nunca un asesinato o un robo. Ningún patrón feliz ha metido miedo nunca a sus trabajadores. Todos los crímenes, todos los odios, todas las guerras pueden reducirse a la infelicidad. Bueno, pues esto, además de ser muy ingenuo, es directamente falso y es una idea muy peligrosa, porque además hoy en día ser feliz hoy en día muchas veces pasa por la adaptación a crítica al sistema y por la opresión de colectivos más vulnerables, por el no cuestionamiento. Por ejemplo, para mucha gente a lo mejor se puede ser muy feliz consumiendo productos que proceden de la explotación, ¿no? Entonces, creo que es muy peligrosa esta perspectiva, porque lo que necesitamos con urgencia es educar no para la felicidad individual de nuestras peques, sino para el compromiso con el bien común. Y bueno, para terminar, un par de cuestiones. Creo que he insistido en esto de la contramanipulación o de la crítica a la no directividad y bueno, y ahora un poco en la cuestión de la felicidad, porque tengo la sensación de que la mayoría de propuestas de actividades que se han hecho o que han surgido o que se ven en redes para niños, niñas y adolescentes tienen que ver con evadirse de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, esto me parece comprensible por una parte, porque las adultas también estamos necesitando esos momentos de evasión y de desconexión, y bueno, pues una saturación de información no va a hacer que necesariamente que estemos mejor informadas. Y bueno, pues hay otras cuestiones, por ejemplo, de salud mental, que son importantes también, ¿no? Entonces, me parece comprensible estas propuestas de evasión, pero también me parece que hay que recordar que quizá sea mejor, no, en lugar de distraer del malestar, politizarlo. Muchas veces hay malestares que tenemos que nos pesan hasta que somos capaces de entenderlos, ¿no? Y no estamos ayudando a niños y niñas a entender esta situación, sino quizá a evadirse de ella. Y tiene que ver con esto de que no les consideremos sujetos políticos, que puedan tener algo que decir al respecto. Entonces creo que tenemos cierta responsabilidad de contribuir a que niños, niñas y adolescentes puedan adquirir o generar herramientas de análisis, de pensamiento crítico para entender lo que está pasando, para responsabilizarse desde la agencia. O sea, no esto que se está diciendo de los niños y niñas son héroes porque se están portando muy bien y porque están obedeciendo a los mayores. No, para responsabilizarse desde la comprensión de la situación y desde la agencia como sujetos políticos capaces de comprometerse. Evidentemente, hay niños y niñas de edades muy distintas y estoy hablando de quienes estén en condiciones, por su desarrollo, de entender, ¿no? Pero muchas veces infravaloramos esa capacidad de entender que tienen. Y creo que la pedagogía libertaria nos aporta esta reflexión de que, bueno, pues que distraer constantemente del malestar tiene sus peligros y que, bueno, pues habría que politizar ese malestar entre las peques, pero también entre las adultas. Y termino con algo que escribí al respecto de esto al principio del confinamiento y que dice así: para las que estéis conviviendo estos días con niñas, recordad que manualidades se pueden hacer cualquier día y que es difícil que se repita una oportunidad así para abordar con nuestras hijas la relación entre lo individual y lo colectivo, entre libertad y responsabilidad, el desmantelamiento de lo público y su impacto en los colectivos más vulnerables, el colapso al que conduce el modo de producción capitalista, la división social del trabajo y la explotación de la clase obrera, los despidos improcedentes y la precariedad, la desfachatez de quienes comercian con las vidas de otras y ven solo números donde hay personas, el individualismo atroz del yo primero, la invisibilidad de las más oprimidas,
la importancia de revalorizar los cuidados, la necesidad de solidaridad y apoyo mutuo, el tiempo en la sociedad capitalista, los estragos que para muchas hace el encierro, las estrategias de supervivencia que desarrollamos y lo importante que es que no olvidemos y no callemos. Dejemos a un lado nuestra habitual condescendencia y tomémonos en serio la contramanipulación. Hablemos con nuestras hijas para que nuestro silencio no normalice la injusticia, para que puedan entender una de las experiencias más excepcionales de sus y nuestras vidas, para que, aunque sea por un par de semanas, aunque al final se han extendido más, les dediquemos la escucha que necesitan. No sé cómo esperamos construir sin ellas un mundo que merezca la alegría. Y aunque esto lo escribí hablando de nuestras hijas, creo que es una responsabilidad colectiva, tengamos hijas o no las tengamos, esta responsabilidad hacia la infancia. Y me preguntaba una amiga bueno, que cómo hacerlo, que esto escrito suena más fácil de lo que es, y estoy de acuerdo, pero se me ocurre que la iniciativa de la autoentrevista que he mencionado antes puede ser un buen punto de partida. Que escuchemos lo que tienen que decir nuestras hijas e hijos, que hablemos con ellas y ellos, que investiguemos en conjunto y bueno, creo que con eso tenemos mucho camino para estos días y siempre. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias y cualquier cosa nos vemos en el directo.